El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la construcción del ego y la construcción de la confianza y un poco sobre cómo funciona en el deporte, ¿no? En las personas que somos atletas. Es importante entender la diferencia de las dos. Cuando tú vas, por ejemplo, a una competencia, hay cierto ego. No puede existir una persona atlética o competitiva sin que exista el ego, porque esa es la parte de sí mismo que le hace creer o le hace pensar o le impulsa a ser mejor, a ponerse retos, a trabajar, a querer ser más rápido, ser más flexible, mejorar su coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un componente de ego importante en eso, pero ese ego puede de repente, cuando es muy grande, cuando no somos conscientes de él, cuando no lo controlamos, puede generar falsa confianza, que si no somos lo suficientemente maduros o no estamos muy experimentados con esto, no nos vamos a dar cuenta que es falsa. Y eso nos hace tener una percepción, una autopercepción como inflada de nosotros. Lo mismo, si no está muy desarrollado este ego, entonces puede ser que seas mejor de lo que piensas que eres. Y es importante convivir con esa voz dentro de nosotros que nos impulsa a ser mejores o que nos mete miedo. Y esa es como la parte importante también de este ego, porque es la misma voz que te dice, que ves Fran en el pizarrón y dices, no mames, yo creo que lo puedo hacer en menos de 2 minutos 15. Y le estás terminando la ronda de 15 y 2:43 en el reloj y tú dices, verga, no se pudo, me destruí. No, eso es el cambio entre los dos egos. El primero, el que te hace decir como, no mames, sí lo puedes hacer en un tiempo que ni al caso. Y el segundo es el que te pega cuando estás muriendo ahí y dices, no mames, no pude, ¿qué hago aquí? Soy una basura, bla, bla, bla. Cualquier conversación negativa que puedas tener contigo, como no pertenezco aquí, no soy bueno, etc. Esa es la misma voz y si no la sabemos controlar, si no sabemos negociar con ella, nos puede jugar o a favor o en contra. Y bueno, te preguntarás, ¿cómo es que empiezo a trabajar con esto? O sea, ya lo identifiqué, sé que está ahí. ¿Qué hago con ella? Y déjame decirte que no es como cosa fácil, es algo que te va a costar bastante tiempo manejar. Sobre todo mucho tiempo si no le prestas atención, si dejas que sea algo que exista por sí mismo y que te alimente los pensamientos de manera inconsciente. Pero si lo empiezas a identificar, es importante que ese ego se vuelva confianza por medio de exponerte a cosas difíciles. Eso es lo irónico. Entonces, si te da miedo hacer algo, o si crees que eres muy verga haciendo algo, o muy bueno haciendo algo, que te puede ir muy bien haciendo algo, la forma en que esas dos emociones, ese ego se regula y se transforme en confianza verdadera, es exponiéndote a cosas difíciles. Y eso me hace pensar en dos tipos de situaciones cuando hay ego. El güey que se puede creer muy bueno en algo, pero que no lo es, y se sabotea a sí mismo y se lesiona y le pasa esto, le pasa aquello, porque pues, se lo inventa o quizá porque sí realmente le pasa, pero de lo contrario es como, no, yo era buenísimo pero me chingué la rodilla, no, yo esto pero tal cosa. Ese es como un ego alto que no tiene la confianza porque actualmente pues no está expuesto a cosas difíciles y entonces él se sabe a sí mismo en lo dentro de su ser que no es tan bueno como dice. Está el otro, el que es muy egocéntrico y que es buenísimo, o sea, que se ha expuesto a esas cosas difíciles y que le ha ido bien, que ha triunfado, que ha hecho las cosas de cierta forma, que lo han puesto en lugares altamente competitivos de lo que sea que haga y lo hizo creyendo en él, teniendo cierto ego, ¿no? Pero hay un momento donde te come y te hace creer que eres el mejor del mundo y te da la actitud estilo Floyd Mayweather o gente así. Y hay otra que es como de, ok, yo creo tanto en mí que voy a llegar lejos y llegan lejos, pero no hacen más caso a esa voz que les dice que son mejores que eso, ¿no? No dejan que permeen como que en sus relaciones sociales. Y estas dos cosas tú las vas a generar o las vas a trabajar con la confianza, que es resultado de exponerte a situaciones muy difíciles. Hablando de CrossFit específicamente, a competencias. Una competencia, el intentar una habilidad nueva, el comprometerte con una habilidad nueva, exponerte constantemente a estas cosas difíciles es lo que te va a ir generando la confianza. ¿Por qué? Porque lo vas a terminar haciendo, lo vas a terminar aprendiendo y lo vas a terminar dominando. Y entonces es muy diferente ir a una competencia teniendo el ego alto por una forma en la que tú te ves a ti mismo que no es real, que carece de esas cosas porque solamente lo crees pero has evadido las cosas difíciles y dices, no, si yo lo hiciera yo sería bien verga, no, si yo tal cosa, ¿no? Y es este cuento raro pero que evitas por miedo porque sabes que no eres tan bueno, exponerte a las situaciones difíciles. Y está la otra forma donde dices, ok, tengo miedo, seré bueno, no seré bueno, bueno, pues chingue su madre. Y te metes y lo intentas y te dejas sorprender y resulta que puedes más de lo que creías que podías. Y esa es una forma de generar confianza, pero tienes que pasar por el fuego, tienes que caminar sobre los cristales, ¿no? Va a costar, pero es posible generar esa confianza exponiéndote a las situaciones incómodas, exponiéndote a las situaciones difíciles. Y lo mismo, si tú tienes un ego que habla demasiado, exponte a esas cosas
Y entonces atrévete a perder, atrévete a que las cosas hagan como no lo planeaste. Atrévete a que las situaciones te sorprendan y que veas que no eres tan bueno como pensabas, porque ese baño de humildad te va a hacer trabajar en ti mismo y entonces con esa vista objetiva, esa autocrítica objetiva de ti, de que fuiste el lugar 27, 80 y tantos, lo que sea, entonces regresas y te pones a trabajar de forma honesta y comprometida. Entonces, sea cual sea tu situación con tu ego, si tienes problemas de confianza o tienes exceso de confianza y no generalmente te va como piensas que te va a ir, exponte a situaciones difíciles. Porque estas situaciones son las que te van a dar ese feedback real de qué lugar estás, en qué tienes que mejorar y entonces hacia dónde tienes que caminar. Así es que exponte a cosas difíciles, siempre intenta mejorar, siempre haz todas las cosas por tratar de optimizar en lo que estás trabajando y eso solamente lo vas a lograr en ese tipo de situaciones. Esa es mi recomendación para esta semana. ¿Qué piensas al respecto y cómo te sientes al respecto a tu confianza, a tu ego, ¿no? Si es un ego que te habla de forma positiva o si es un ego que te habla de forma negativa. ¿Cuál es tu ocasión? Nos vemos la próxima, carnales. Nos vemos en unos 15 días, yo creo. Cámara.